con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. El amor, una característica fundamental que debe estar presente en la vida nuestra como hijos de Dios. Ahora, Dios nos suministra ese amor a través del Espíritu Santo. Y como decíamos en el programa anterior, Jesús les dijo a sus discípulos que en el hecho de que ellos se amaran los unos a los otros, iba a producir que conocerían todos que eran sus discípulos. Debemos examinarnos, debemos analizarnos. ¿Estamos nosotros hoy reflejando a Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos nosotros hoy obedeciendo a Dios en el hecho de lo que Él nos dice a través de su palabra, que debemos amarnos? Debemos obedecer en todo. Estamos nosotros meditando ahora en esta característica importante. Me estaba recordando de lo que se escribe ahí en la primera carta a los Corintios, cuando se dice: si no tengo amor, nada soy. Entonces, a partir del amor se desprenden varias cosas más. A partir del amor a Dios en primer lugar, así como nos enseña la palabra, y a partir del amor al prójimo se desprenden varias cosas más. Es una característica fundamental que debe verse, mostrarse en nuestras vidas. Estamos en esta serie que hemos titulado Iglesia Cero a Ser. Le invito a que permanezca con nosotros para que recibamos esta palabra, pero por sobre todo para que la llevemos por obra. Eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Eres grande. Mucho para aprender, para crecer, para avanzar. Gracias al Señor por quienes hoy tienen ese interés. Gracias a Dios por quienes abren su corazón con disposición para que Dios nos hable, para escuchar su voz y para obedecerle. Jesús podía haber dicho de otras características. Jesús podía haber dado otro mandamiento nuevo, distinto al que dio. Pero su mandamiento tiene que ver con el amor, con amarse. Y esa característica, como ninguna otra de las que nos ordena la palabra del Señor, debemos descuidarla. Sino que debemos, en humildad, en primer lugar, escuchar la voz de Dios y luego obedecer. Hay un versículo en la carta de Santiago que dice que recibamos con humildad la palabra que ha sido implantada. Y yo me preguntaba, ¿por qué dice que recibamos con mansedumbre? Ahí está la palabra textual, como dice, con mansedumbre. ¿Por qué dice con mansedumbre? ¿Sabe lo que descubrí? Que cuando no está esa característica, cuando no está la mansedumbre, cuando no está la humildad, bueno, da lugar al orgullo. ¿Dónde está el peligro de eso? Que usted dice, esta palabra está linda, esta palabra está interesante, o esta palabra está poderosa, pero luego usted dice, esta palabra es para tal persona.
Entonces como que la palabra nos pasa por el lado y la palabra no es para nosotros. Por eso que Santiago nos dice en su carta que recibamos con mansedumbre la palabra que ha sido implantada, con un corazón abierto, con los oídos abiertos para escuchar, para atender, para discernir qué es lo que el Señor nos está diciendo, cómo es que el Señor está conduciendo nuestros pasos. Hoy, como iglesia del Señor, debemos urgente regresar a la palabra de Dios como primera cosa. Volvernos a la palabra para vivir conforme a como la palabra nos enseña, y no un evangelio que ha sido invadido por ideas que tienen que ver con la psicología, ideas que tienen que ver con la metafísica, etc. Sino que volvernos al verdadero evangelio, al evangelio que vivió la iglesia primitiva siguiendo las instrucciones del Señor. Como hemos dicho, la iglesia no es una comunidad de gente perfecta, sino que es una comunidad de gente que se está perfeccionando. Es una comunidad de gente, la familia de Dios, donde Dios estableció que nosotros vivamos la fe. La iglesia no es un edificio de concreto, ladrillos, madera, etc. La iglesia somos nosotros, las personas. Esa es la iglesia. Y como personas nosotros todos estamos siendo trabajados por el Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante que nos volvamos a la palabra? Porque la palabra nos dice cómo es que debemos vivir. La palabra nos dice cómo es que debemos resolver conflictos. Y la palabra es la que nos dice que debemos amarnos. Quiero invitarle a que vayamos a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Principios en la palabra. Principios que deben regir nuestras relaciones los unos con los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Luego hay un punto y una coma. Y dice: antes bien. Aquí hay un contraste. Dice la palabra lo que no debemos hacer, pero también nos dice lo que sí debemos hacer. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Con humildad. Esa característica. Jesús dijo que debemos aprenderla de Él. ¿Se recuerda lo que dice la Escritura ahí en el capítulo 11 de Mateo? Jesús dijo: aprended de mí. No dijo Jesús para que caminen por el agua como yo caminé. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces hay dos cosas que no debemos hacer nosotros acá, que la Biblia está diciendo en este versículo 3 del segundo capítulo de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esas dos cosas, nada hacer por eso. Sino que dice: antes bien, con humildad. Y escuchen lo que sigue: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto se encuentra en la palabra del Señor. Lo que yo estoy leyendo es parte de la traducción Reina Valera de 1960. Si usted tiene un ejemplar en su casa, o puede también verlo a través de forma digital, ahí lo va a encontrar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Es justamente lo contrario que hace el orgullo en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Porque el orgullo nos hace sentirnos no inferiores a los demás, sino que el orgullo nos hace sentirnos superiores a los demás. Y la Escritura dice muy claramente, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Estas palabras se están dirigiendo a la iglesia. Estas palabras no son para el mundo. Estas palabras son para quienes han recibido a Jesucristo, lo han confesado como su Señor y Salvador. La palabra de Dios nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso no es todo. Si usted encuentra que esto ya es grande, si usted dice, wow, eso dice la palabra, eso dice la palabra. La palabra nos enseña que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso no es todo. Sigue diciendo, leo ahora el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A ver, permítame hacerle una pregunta. Se la quiero hacer en confianza, entre nosotros y el Señor. ¿Hacemos esto nosotros? ¿Practicamos esto nosotros? ¿Hacemos lo que dice la palabra del Señor? ¿Lo llevamos a la práctica? Quiero leer de otra traducción. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Luego dice el versículo 4 en esta traducción, que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Permítame, por favor, volver a hacerle esta pregunta. Es entre nosotros y el Señor. ¿Hacemos esto nosotros? ¿Practicamos esto nosotros? Quiero decirle algo. Si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, ¿qué podemos esperar? La bendición de Dios, ¿no es cierto? Si usted y yo obedecemos a lo que Dios nos dice en su palabra, si usted y yo vivimos como Dios nos enseña, ¿qué podemos esperar? La bendición de Dios. Que Dios bendiga nuestra vida. Que Dios bendiga nuestra familia. ¿Qué podemos esperar? Lo mismo que esperaba Josué cuando el Señor le dice que hiciera conforme a todo lo que estaba en ese libro escrito. Porque el Señor le aseguró que todo le saldría bien. Ahora, si no hacemos esto, si no vivimos como Dios nos enseña, ¿cómo entonces esperamos ser bendecidos? ¿Cómo entonces esperamos tener familias sanas en el Señor? ¿Cómo entonces esperamos tener una iglesia sana si no consideramos lo que Dios nos está diciendo? Usted me puede decir, no, es que, espéreme, es que yo sé cómo resolver las cosas. Y quizá alguien por ahí más orgulloso podría decir, no, es que usted a mí no me va a enseñar cómo yo tengo que actuar.
Yo sé cómo hacer las cosas. Yo resuelvo mis temas. Déjeme, mis temas los resuelvo yo. Pero si usted tiene esa mentalidad y se considera un siervo de Cristo, entonces me parece que está perdido. Me parece que está equivocado. Porque si somos siervos de Cristo, lo que debemos hacer como siervos, como esclavos, es obedecer y vivir, practicar lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña. Fíjese qué grande es la palabra de Dios. Cuando nos dice que cada uno no busque solo su propio bien. Y vea usted cómo está funcionando el mundo. Vea usted la competitividad que hay en el mundo. Vea usted cómo resuelve las cosas el mundo. Pero nosotros, y hablo especialmente a la iglesia, no debemos resolver los problemas como los resuelve el mundo. Si nosotros tenemos esta guía, que gracias al Señor está en nuestras manos, esta palabra preciosa, esta palabra que nos enseña a vivir, esta palabra que nos enseña a honrar a Dios, esta palabra que al esposo le enseña a ser un buen esposo, que a la esposa le enseña a ser una buena esposa, que al hijo le enseña a ser un buen hijo, que al empleado le enseña a ser un buen empleado, que al empresario le enseña a ser un buen empresario, que al pastor le enseña a ser un buen pastor, que al encargado, que al obrero, que al anciano le enseña cómo hacer las cosas. Tenemos que entonces considerarla, y no solamente para decir no, sí, yo sé, y conocer incluso hasta la cita. Yo le puedo decir hasta dónde está esa palabra. ¿De qué sirve conocerla si no se evidencia, si no se transforma en frutos reales, concretos, comprobables, donde la palabra se hace vida en nuestra vida? Quiero decirle algo. Me parece que hoy día estamos en una realidad donde hemos engordado espiritualmente. Claro, nos alimentamos, recibimos palabras de distintos lugares, más todavía en estos tiempos. Vemos al predicador ya allá, al predicador de por acá, y nos engordamos y decimos, oh, qué gran palabra, qué linda palabra, me siento bendecido, me siento bendecida por la palabra que escuché. Pero mi hermano querido, pero mi hermana querida, si eso no se transforma en un fruto, si eso no se transforma en una forma de vida, ¿de qué sirve que nos estemos engordando espiritualmente? ¿De qué sirve que esté creciendo el conocimiento en nuestra mente si eso no lo llevamos a la práctica? Si eso no se transforma en un fruto. Si Jesús no dijo, por su conocimiento los conoceréis. Jesús no dijo, porque ellos van a saber la Biblia de tapa a tapa, los conoceréis. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y Jesús dijo, el árbol bueno no puede dar fruto malo. Estamos gorditos. Sí. Estamos bendecidos con palabras. Quizás más que nunca. Pero yo le pregunto, ¿cuánto de eso es vida en nuestra vida? ¿Cuánto de eso es fruto en nuestra vida? Perdóneme que sea majadero. La Biblia dice que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Permítame hacerle otra pregunta. ¿A cuántas personas en este día usted le ha hecho bien? ¿Para cuántas personas hoy usted ha sido de bendición? La Biblia me dice que cada uno no busque solo su propio bien. Me lo está diciendo el Señor, es para mí también, sino el de los demás. En este día, hasta esta hora que estamos cursando en este momento, ¿a cuántas personas usted le ha hecho bien hoy?
Se lo quiero decir como lo decimos nosotros en nuestro vocabulario cristiano. ¿Para cuántos usted hoy ha sido de bendición? ¿Cuántas personas tienen en este día el testimonio de que usted ha sido de bendición para ellos? Hoy, en este día, no mañana, ahora. La Biblia me está diciendo, y esto es, ¿sabe?, parte del resultado del amor en nosotros. La Biblia me dice que yo no busque solo mi propio bien, sino el de los demás. La Biblia me dice que considere a los demás no como inferiores. Se recuerda que hay una expresión que dice, no, mira debajo del hombro. ¿Por qué debajo del hombro? ¿Se da cuenta que la Biblia dice que es al revés? Dice la Biblia que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Lo estaremos haciendo? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.